tal? Bienvenidos a una temática hermosa y muy interesante dentro de la investigación educativa, el estudio de casos. El estudio de casos tiene sus antecedentes en Freud, en Piaget, en la Escuela de Harvard, de Chicago, en el área de las leyes y de la medicina, cuando se empiezan a hacer estudios sobre una temática particular a profundidad. El estudio de casos actualmente tiene unos teóricos muy reconocidos. Algunos de ellos son Stake, Jean, Maxwell, Merian. Estos teóricos han desarrollado los elementos conceptuales y prácticos para llevar a cabo esta metodología de investigación. Entramos entonces a la temática propiamente de qué es un estudio de casos. Un estudio de casos nosotros lo podemos encontrar desde una perspectiva formativa y lo conocemos como técnica de casos, donde se presenta una situación a los participantes para que analicen determinadas circunstancias y problemas. Eso desde una perspectiva formativa. Pero desde la perspectiva de la investigación entramos a abordarlo a profundidad para conocer una situación particular. Una situación particular, ¿qué puede ser un caso? Un caso puede ser una persona, un estudiante, una familia, un programa, un sistema educativo, una nación. Un caso puede ser cualquier circunstancia que sea muy especial, que sea única y que merezca, vamos a decirlo así, indagarlo a profundidad. Un caso entonces es un sistema acotado, no es un proceso, es un sistema que nosotros como investigadores vamos a pretender conocer a profundidad. ¿Cómo podemos conocerlo? Bueno, iniciando con ciertas preguntas. Ese caso, ¿por qué es especial? ¿Por qué es único? ¿Por qué merece ser investigado? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus procesos? ¿Cuáles son las relaciones de los elementos que están alrededor de ese caso? Y entonces nosotros como investigadores podemos aplicar diversos instrumentos. Algunos de ellos son entrevistas semiestructuradas a profundidad. También podemos utilizar la observación, el análisis de documentos significativos, los diarios, las bitácoras, las reseñas, y podemos también hacer cuestionarios. La cuestión es que como investigador nos acerquemos al objeto de estudio y lo analicemos a profundidad. ¿Qué podemos analizarle a un caso? Muchas cosas. Por un lado, podemos tomar un caso con valor intrínseco. Por otro lado, puede ser con valor instrumental y por otro lado puede ser colectivo. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Un caso intrínseco tiene importancia dentro de sí para conocerlo a profundidad, porque nos interesa conocer ese caso a profundidad. Por ejemplo, un sistema educativo, ¿cómo se lleva a cabo a profundidad ese sistema educativo? En eso estamos hablando de un caso con sentido intrínseco. Pero por otro lado tenemos la posibilidad de estudiar a los casos con sentido instrumental. Y esto es, estudiamos ese caso, pero no es que nos interese tanto conocerlo a profundidad, sino que lo vemos como un instrumento para conocer otra cosa. ¿Cómo es esto? Esto es, el mismo ejemplo voy a utilizar, el sistema educativo. Nos interesa conocer ese sistema educativo, pero para conocer cuáles son las innovaciones que se pueden llevar a cabo en los sistemas educativos. Si ustedes ven, no es que nos interese a profundidad el conocer ese sistema educativo en sí, que es nuestro objeto de estudio, sino que lo que nosotros queremos conocer es otra cosa, posibilidades de innovación dentro de los sistemas educativos, de tal manera que ese caso es un instrumento. Por otro lado, tenemos el colectivo donde tenemos diversos casos y lo que nos interesa es tomarlos para conocer una temática y ahí analizamos diversas circunstancias. Pues bien, en esto consiste el estudio de casos y para llevar a cabo su análisis podemos auxiliarnos de la suma categórica, del análisis de las evidencias para que emerjan los acertos. Cierro esta temática invitándolos a pensar sobre qué pudiéramos hacer como investigadores en innovación educativa, qué pudiera ser un caso de innovación educativa interesante para indagar. ¿Cuáles podrían ser sus componentes y cómo sería el contexto de ese caso que nosotros vamos a investigar? Con esas preguntas cierro y les deseo muchísima suerte en la indagación y la investigación con estudio de casos. Gracias y hasta luego.